vamos a ver, sí, la ley de parcelamientos. Vamos a ver hoy lo que es la ley de transformación agraria, vamos a ver la expropiación y la ley de parcelamientos urbanos. Así es que tranquilos, porque ya el próximo viernes vamos a ver otras 4 leyes y el próximo lunes otras 4 leyes y el próximo viernes, el último viernes, creo que es 7 de octubre, vamos a ver lo que es el proceso agrario para examinarnos el día 10. El 8 de octubre es el segundo examen de la retrasada de derechos de los pueblos indígenas. Bueno, vamos a iniciar la clase. Miren, jóvenes. Ya vemos 76, Lick. Con 80 que ganen, estamos bien. Como dijo Luis Cardosa de Aragón. Cuando, miren, dijo, platicar a 3 abogados, dijo, es porque están armando 4 partidos políticos, dijo. Entonces, si vemos 75 con 80 que ganen, vamos bien. Miren, pues. En clases anteriores, nosotros platicamos sobre la ley de transformación agraria. La ley de transformación agraria se crea en 1966, después del decreto 59, que se crea después del movimiento de la caída de Jacob Arbenz y Guzmán. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Esta ley de transformación agraria es una ley realmente, miren, demagógica. Es una ley en donde los políticos utilizan su retórica para el convencimiento para el día de las elecciones, para el voto. Y si ustedes se dan cuenta a la fecha, ningún diputado ha planteado ninguna iniciativa con respecto a asuntos eminentemente agrarios. Esta ley es una ley demagógica, porque si vamos a leer, si nosotros leímos los considerandos, ¿sí? Si nosotros leemos los considerandos de esta ley, sus aspectos eminentemente filosóficos, los aspectos que crean la normatividad como fuentes del derecho, pero no vamos a hablar de la filosofía ni de la espiritualidad, que son fuentes del derecho. Jamás he dicho yo eso. Sino que si hablamos de aspectos filosóficos es porque es algo demostrable categóricamente. Entonces, la filosofía que se basa en sus considerandos tiene muchas discrepancias con lo que son sus normativas. Y por eso se le ha llamado a esta ley, que es una ley demagógica y que como consecuencia ha venido a favorecer a todas las personas criollas nuevamente, de los despojos que les hicieron nuevamente a los campesinos de la ley de reforma agraria, que les trasladan nuevamente las tierras a los criollos
y a los extranjeros. Pero lex dura ley, lex dura lex, la ley es la ley, y como tanto vamos a analizarla. Esta ley ha pasado a lo que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Es decir, que ya pasó al MAGA, y es el MAGA el que le da seguimiento a todos estos aspectos y a todas estas normativas. Con ese preámbulo, vamos a darle lectura y vamos a ir explicando pasajes de la misma para que nosotros tengamos una idea cuando entremos a conocer los aspectos de carácter normativo. No vamos a ver toda la ley, pero sí vamos a ver, por ejemplo, lo que son las zonas agrarias, el patrimonio familiar agrario. Vamos a ver lo que son las tierras baldías. Vamos a ver las tierras ociosas. No confundirme lo que son las tierras baldías con las tierras ociosas el día del examen, porque cada una tiene sus propias definiciones y sus propias descripciones como sus características. Entonces, puede afirmarse categóricamente, antes de constituir un instrumento jurídico, que pretendía la transformación en el medio de vida y en los sistemas de producción de la tierra, como demagógicamente lo señalan sus bases considerativas, o sea, los considerandos, pues. Pero en el articulado niegan ese y muchos propósitos que deberían resolver esencialmente. Es decir, que su parte considerativa, su espíritu, su filosofía no coinciden con su articulado. Miren, todo eso traigo a relación lo que son los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz hay muchos aspectos relacionados con convenios, con los acuerdos en aspectos agrarios, con los aspectos de derechos humanos, con aspectos... Miren, jóvenes, no se le ha dado seguimiento a todos los aspectos de la firma de los acuerdos de paz. Están engavetados un montón de esos aspectos y por consecuencia lógica los grupos de los cantones de San Marcos y los grupos vernáculos y los grupos étnicos, hay cierta inconformidad. Hay cierta inconformidad. ¿Por qué no se le ha dado cumplimiento y darle seguimiento a esos acuerdos de paz? Sigamos. Bueno, al hacer un análisis al decreto 1551 con objetividad, sin sesgo alguno, vamos a ser claros y vamos a ser categóricos, tanto la cátedra que se está impartiendo como ustedes lo están recibiendo. Entonces, desde el punto de vista económico-social, con rigor académico, fíjense, sus creadores, o sea, los diputados, los legisladores, pues, ellos no pusieron atención al problema esencial del medio agrosocial. Lo peor que ellos hicieron fue distorsionar la verdad, porque dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros. Lo que yo les mencionaba, que fue a ellos a quienes les quitaron las tierras que les adjudicaron con la reforma agraria y se los trasladaron a los criollos y extranjeros para mantener en ociosidad la tierra que tanto necesita nuestra raquítica economía. Es decir, que ellos no se pusieron a trabajarla, sino que se fueron extendiendo y apoderándose de la misma. Entonces, dice a extranjeros, para mantener en ociosidad la tierra que tanto necesita nuestra raquítica economía, a efecto de lograr su desarrollo y sacar al país de esta situación tan mala en que se encuentra. Entonces, la ley de transformación agraria hace de menos dos problemas, los cuales mencionaba anteriormente, del medio rural guatemalteco, lo que es el latifundio y lo que es el minifundio. Explico, esto ustedes ya lo saben, pero de repente viene en el examen.
Cuando hablamos de los latifundios, son aquellas grandes extensiones de tierra que se encuentran en 6, 7, 8 familias guatemaltecas. Y los minifundios, pues son las pocas extensiones de tierra en donde hay un gran conglomerado social. Entonces, ya en esa explicación se olvida entonces las condiciones inhumanas en que viven las masas campesinas, principalmente en los minifundios. Entonces, en definitiva, el pomposo nombre que ostenta el decreto 1551 es una cruel ofensa, pues, a los derechos democráticos de la sociedad moderna, ya que en sus núcleos populares aspira, bueno, al menos a no dejar morir de hambre al hombre. Los mayores perjuicios ocasionados por la contrarrevolución, fíjense bien, cuando le dan el golpe de Estado a Jacob Arbenz y Guzmán, Jacob Arbenz Guzmán, porque se lo dan. Le dan el golpe de Estado porque sinceramente se crea lo que es el decreto 900, que en donde se busca la distribución de la tierra para todos los campesinos que están sin tierras, pues ellos necesitan tierras para poder trabajar. Viene ese acuerdo en donde, de conformidad con las políticas agrarias, se principian a darse ciertas expropiaciones. Por ejemplo, a la United Fruit Company, que está en Izabal, y la otra que está aquí en Escuintla. ¿Pero por qué? Porque sinceramente eran grandes empresas bananeras que no pagaban impuestos. Se estaban robando todo. No pagaban impuestos y estaban extrayendo todo el producto bananero que estaba en Izabal y que estaba aquí en Escuintla. Y como consecuencia de ello, que principia con unas políticas de carácter agrario, viene la gente inconforme ante esa situación y principian por medio de Carlos Castillo Armas, que toma posesión, a crearse aquellas situaciones de inconformidad al extremo en donde medios publicitarios principian en Estados Unidos a través de estas compañías poderosísimas a manifestarse que Guatemala está utilizando un sistema no democrático, sino que comunista. Y con las influencias del embajador y las influencias de los propietarios de estas grandes empresas, le dan el golpe de Estado realmente a Jacob Arbenz y Guzmán. Para que no se diera un gran derrame de sangre, él prácticamente pues entrega el poder y posteriormente se elimina, se deroga lo que es el decreto 900, la ley de reforma agraria. La política reformista que buscaba Jacob Arbenz y Guzmán realmente no era tanto el aspecto agrícola en el país, sino que este era un paliativo para él mismo, porque él buscaba la industrialización. Los jóvenes que yo estaba viendo ahí, Carnet, que son de mi época o posteriores, ellos recuerdan que nosotros realmente no queríamos recibir dólares. El dólar estaba a 90 centavos por un quetzal y no queríamos recibir dólares porque no nos convenía. Entonces el país se encontraba en excelentes condiciones. Pero ustedes se dan, se cuecen en todos lados habas, se da lo que es el golpe de Estado a Jacob Arbenz, que él buscaba una industrialización. Él quería buscar en busca de un país industrial, como China, Taiwán, porque conocían de ese tipo de políticas, no que se dejan influir con las políticas gringas
en donde realmente se da nuevamente el despojo de las tierras y se las otorgan a los criollos y a los extranjeros. Después entonces de esa reforma agraria se creó o se promulgó el Estatuto Agrario, o sea, el decreto 559. Después de que se da, se da ese movimiento del golpe de Estado. Entonces, se crea el decreto 559, legislación que sobre el papel e hipotéticamente perseguía algunos fines similares a los del anterior decreto 900. Es decir, que este decreto perseguía pues recuperar algunos aspectos que habían quedado del decreto 900, por cuanto se buscaba aumentar la productividad de las unidades agrícolas y mejorar el poder adquisitivo de las masas campesinas. Pero la realidad fue otra, porque al devolver las tierras a sus antiguos propietarios, los criollos, las personas extranjeras, los fines señalados se convirtieron en una mera retórica. Es decir, que ese decreto 559 trataba del mejoramiento, que se buscaba la adjudicación de tierras y la gran productividad. Pero realmente, jóvenes, fue una retórica. Lo que hacen los políticos ahorita que ya vienen las elecciones, que andan buscando la manera y la forma de cómo adquirir votos. Yo no sé si ustedes escucharon ahí a un candidato al decir de que él es del criterio de la misma filosofía de Nayib Bukele, del presidente de El Salvador. Miren, no les voy a decir quién es porque entonces le estoy haciendo propaganda. No le llega a él ni a la rodilla. Por el hecho de que tiene historial político por medio de su papá, no quiere decir que también él lo tenga. No, hombre, pero nosotros lamentablemente somos neófitos, hombre. Somos ignorantes. Miren lo que les decía Chávez, de conformidad con el socialismo del siglo XXI. Les decía a sus correligionarios. No, Nicolás Maduro les decía a sus correligionarios que Chávez había llegado por medio de un pajarito a comentarle situaciones de la política actual. Miren, señores, ¿en qué país y en qué mundo estamos? La señora de Murillo, la mujer de Daniel Ortega de Nicaragua, dice que todo aquel que habla mal de su gobierno comete un delito. ¿Pero qué delito está cometiendo? Y luego dice que si se refiere a asuntos de política gubernamental, dice que hay delitos, dice, de lesa humanidad. Señores, por Dios santo, ¿quién va a creer esas grandes tonterías y esas grandes mentiras? Esos están locos, Lito. Pero como no, y a los militares y al gobierno les conviene tenernos a nosotros con la mascarilla y tenernos borrachos mientras ellos están robando. A ellos les prefiere tener un pueblo ignorante que no les diga absolutamente nada. Miren al presidente del periódico, a este marroquín, ¿cómo se llama? Rubén Zamora Marroquín, por medio del peladero. Mire, él sencillamente, como periodista, pues él está no denunciando, sino que publicando. Porque si estuviera denunciando, lo hiciera ante el Ministerio Público. Pero por lo menos lo hacía por medio de su periódico, haciendo esas denuncias de carácter público. Para que el Ministerio Público se les abriera los ojos
y los oídos para darle seguimiento. Pero estos se hicieron de la vista gorda. Bueno, este decreto se refiere a la necesidad de crear zonas de desarrollo en las áreas rurales. Entonces, vamos a tomar, aquí dice, pero la realidad, dice, fue otra, porque al devolver las tierras a sus antiguos propietarios, los fines señalados se convirtieron en una mera mentira. Toda era retórica, toda era una cuestión de señalamientos y decir todo está bien, como el actual gobierno. No le llegan a decir la realidad, o si se la conoce se hace loco, se hace loca. Bueno, el decreto se refiere a la necesidad de crear zonas de desarrollo en las áreas rurales. ¿Y cuáles son esas zonas de desarrollo? Las vamos a ver. Son las que se encuentran en la franja transversal del norte. Entonces, el decreto se refiere a la necesidad de crear zonas de desarrollo en las áreas rurales, cuya finalidad era potenciar el mercado de tierras y evitar los conflictos en el campo. Es decir, pues que se trataba de darle una salida salomónica para evitar conflictos y que realmente se diera lo que es la productividad. Bueno, por ello se siguió entregando algunas tierras para establecer nuevas propiedades y comunidades agrarias. No obstante, su impacto fue escaso, porque se afectó a afectando las medidas a menos de 32,000 manzanas, y se beneficiaron, vamos a ver, fue escaso, afectando las medidas a menos de 300,000 manzanas y beneficiando 32,000 campesinos. Pero la política agraria no toma verdadero impulso, sino hasta 1962, cuando entra en vigor la Ley de Transformación Agraria. Yo dije 1966, pero fue en 1962, porque anteriormente estaba fungiendo el decreto 559 que entró posteriormente de la reforma agraria. Entonces, hay algo muy importante, que este no es un decreto. Este es algo así, algún aspecto de carácter administrativo. Vamos a ver si lo encontramos acá. 559, a ver si lo miro. Vamos a ver. Ya se pasó. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Era el estatuto. Sí, porque a mí yo sentía raro cuando hablé de decreto, ¿no? Es el estatuto agrario así. O decreto 559. Estamos bien. Bueno, sigamos. Entonces fue en el 1962 cuando entró en vigencia la Ley de Transformación Agraria, el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Aquí les voy a comentar algo muy importante. Miren, pero la política agraria no toma verdadero impulso sino hasta 1962, cuando entra en vigor la Ley de Transformación Agraria, decreto 1551, creándose para su ejecución el Instituto de Transformación Agraria. El contenido, fíjense bien, esencial de la ley descansaba en los siguientes puntos. Vean, antes de continuar con esas cuestiones de los puntos, yo les voy a comentar algo. Les voy a comentar una anécdota. Cuando llegó al poder, cuando llegó como presidente Álvaro Arzú, bueno, se les pasaron varios nombramientos, se le pasó a él varias propuestas para que él las aprobara, para ocupar ciertos puestos. Yo recuerdo que en el INTA estaba un señor que se llamaba Enrique, no recuerdo el apellido, Enrique Taracena, creo, por ahí. Y a mí se me nombró como
director del Departamento Jurídico del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Pero es que me tienen acá, porque entré por oposición cuando había unas cátedras de agrario ahí en la universidad, porque yo impartía penal y otras clases. Entonces, yo entré por oposición porque conocía y saqué como 90 y pico de puntos y como consecuencia me quedé dando clases en la jornada de la mañana. En la jornada de la mañana, cuando se principiaron a dar clases en la mañana. Después pedí mi traslado para la jornada de la noche. Bueno, me voy como director del departamento jurídico en donde tenía aproximadamente, yo calculo, unos 50 trabajadores oficiales. Fíjense que ellos todavía, cuando yo me puse a analizar las resoluciones, todavía ellos venían trabajando con ese acuerdo o ese decreto 559 de la Ley de Transformación Agraria y unas cuestiones que ya estaban derogadas. Entonces me reuní con ellos y les dije que realmente todas estas resoluciones, les dije, a partir de este momento van a cambiar. Porque las anteriores, si alguien las va a impugnar, van a ganar, les dije, porque ustedes se están fundamentando mal. Están basándose en ese acuerdo 559 y es el 551 actualmente de la Ley de Transformación Agraria. Miren, jóvenes, como ellos ya tenían los machotes, solo era de llenarlos. Y me los pasaban para que yo los firmara. Y eran 50. Y yo no tenía todavía a su jefe. De la gran molestia de ellos, no me van a creer. Me llenaron la oficina como con 500 expedientes o más. Cada uno resolvía 10 casos o 15, tal como yo les dije, pero me llenaron la oficina de expedientes. Y yo con reuniones de administrativas, yo con problemas aquí, con situaciones allá, tenía que salir al interior y analizar y firmarles a cada uno de ellos. Bueno, es más, cuando yo llegué encontré al INTA que era una pajilla. Se habían robado tas tierras y todo. A la par del INTA, ahí en la 10ª calle y 7ª avenida, estaban las oficinas. Y a un lado de las oficinas habían otras oficinas que eran las que compraban las tierras en 1, 2, 3, 4, 5 millones para dárselos. Se las vendía al Estado para dárselas a los indígenas. Pero esos compraban las tierras en 2 millones y se las vendían al Estado hasta en 15 millones. Y era talpetate, era barro, eran tierras de mala calidad, señores. Eso fui a encontrar. El día, pero faltó comentar algo. Mire, el día que yo tomé posesión, estaba de jefe del departamento jurídico a un personaje que ustedes conocen y que por cuestiones de ética yo no voy a mencionar el nombre. Ese día llegaron grupos de las asociaciones campesinas asociativas con un paquete de 5,000 quetzales, en donde me la llevaron. Yo les dije, ¿y esto qué es? Que eran los 5,000 quetzales, el cual habíamos negociado para que yo aprobara ciertas empresas campesinas asociativas aquí en el occidente del país. Entonces les dije, miren, les dije, yo estoy tomando posesión. Yo en ningún momento les he solicitado a ustedes, les dije dinero. Yo a ustedes no los conozco, ni ustedes a mí me conocen, les dije. Como consecuencia, retírense, lleven su dinero. Yo quiero ver el expediente que es. Si no hay ningún problema, yo lo voy a aprobar, les dije, pero no me estén ofreciendo dinero, porque ustedes están inculcando lo que es la corrupción, les dije. Por favor, los oficiales jóvenes recibían gallinas, coches, cerdos, pues, recibían aquellos animales que matan cuando uno va para el Petén. ¿Cómo se le llaman a estos animales que la carne es muy sabrosa, que están venados? ¿Cómo? Aparte de venados, ¿cómo es? Miren,
Miren, jóvenes, Güey, miren, pues ellos recibían de todo. Entonces les dije yo a los campesinos que no tenían por qué estar llevando, hasta racimo de bananos llevaban. Como que eran monos, ¿no? Miren, les dije, no tienen por qué estar trayendo nada si ellos tienen un salario que les paga el Estado, les dije. Bueno, miren, uno por buena gente, pues es sorprendido de su buena fe. Aquí adelante, en Villanueva, cuando uno va para Matitlán, hay una colonia que se llama Ulises Rojas. Fíjense, yo no sé si alguien de por ahí vive. Les voy a contar la historia. Como eran tan listos para las mafias, yo no sé qué es lo que tienen, pero como que nacieron para eso, encontraron ahí una lotificación, encontraron ahí un terreno, el cual se lotificó. Y como lo consiguieron los empleados del departamento jurídico, querían que a ellos se les adjudicara. Y nadie había tenido el valor de firmar para que se les adjudicara a ellos. Yo cometí el error de firmar porque el Instituto Nacional de Transformación Agraria, esos terrenos y esas dotaciones deben de ser para campesinos, para gente que trabaja la tierra y no para ellos. Les digo la verdad, me sorprendieron. Yo firmé y les adjudicaron la tierra a toditos los oficiales del juzgado, del departamento jurídico, y a la vuelta de 2 o 3 días ellos ya tenían quienes les compraban esos lotes y los vendieron. Solo les estoy comentando. En conclusión, que entré en polémica con el presidente del INTA, con el vicepresidente, que si les menciono nombres, ustedes los conocen, al extremo que fueron al Congreso a decirles a los diputados que a mí ellos me la pelaban, así. Y como consecuencia viene mi destitución. Bueno, conformate, hombre, acepta esto. Entonces les dije, si yo he defendido, les dije a otros, ¿yo por qué no me voy a defender? Les dije. Si realmente aquí lo que está sucediendo es una cuestión de que no están de acuerdo con las políticas de ellos, con la mía, les dije. Me subieron a un helicóptero y me llevaron a las tierras en donde tenía sus bienes Serrano Elías, en donde Serrano Elías se apropió de un montón de tierras que no estaban registradas a nombre de nadie, ni del Estado. Serrano Elías ahí puso chalet, tenía motos acuáticas, tenía ahí sus cayucos, etcétera, etcétera. Y me dicen, mire, esas parcelas no tienen dueño, insinuándome que querían ya darme tierras para comprarme y que yo no dijera absolutamente nada. Señores, 1/4 de tierra no me huevié. 1/4 de tierra para una maceta no me robé. Y por eso tengo solvencia de impartir mis cátedras y decir lo que ha pasado. Espérense. Y si alguien a mí me llama la atención, puedo mencionar hasta los nombres. Compañera Magda, su micrófono, por favor. Puedo mencionar hasta los nombres de todos los corruptos que yo encontré ahí. Cuando yo llego al departamento jurídico, fíjense pues, viene y adjudican con los títulos de propiedad a unos campesinos de Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, ya se había dotado, ya se habían entregado esas parcelas a gente que trabaja la tierra. Pero en eso viene y ingresa un expediente a la presidencia del instituto. Viene, lo marginan y me lo trasladan, porque ahí se lavaban las manos cuando las cosas eran calientes. Entonces me pasaron el expediente y lo vi. Realmente el señor campesino se estaba quejando porque hubo desahucio. Por orden de juez competente, lo retiraron, lo sacaron de su parcela en virtud que el titular era un terrateniente vecino y que él también tenía títulos de propiedad.
En eso dije, bueno, aquí cómo está la cosa, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, me puse a analizarlo. Me puse a analizar el caso y me di cuenta que por ahí, debajo miren lo que hacían, debajo de la mesa, así de la puerta, encontré unos documentos en donde aparecía el nombre del propietario, del segundo propietario, a quien le habían adjudicado nuevamente esa parcela. Pero cuando yo vi el otro título, este título fue después, tal vez hablemos de 6 meses o de 1 año. A este pobre campesino lo sacan de su propiedad, hay desahucio por orden judicial, porque el juez de seguro vio el título, quién era el dueño. Pero como ustedes saben cómo es que en este país se cuecen habas, no tomó en consideración el título anterior de propiedad que el instituto le había otorgado y el otro también con título de propiedad que el instituto le otorgó y con las firmas de las mismas personas, de las quienes firmaron y dieron las adjudicaciones. Bueno, dije, se calentó esta babosada y voy a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces le digo al presidente que necesito piloto, necesito esto y toda la cuestión, porque me voy a ver qué es lo que está sucediendo en Fray Bartolomé de las Casas. Yo no sé si él estaba contento por el merengue que había, que tal vez le falsificaron la firma o no firmó él porque era de otro presidente y que, bueno, me da vehículo, gasolina, chofer y viáticos y toda la cuestión y me voy. Yo salgo aproximadamente, hablemos tipo, tal vez 8 o 9 de la mañana para allá. Ya llegué tarde, ya llegué un poco como de noche. Créanme ustedes que ya tenían conocimiento los del INTA que estaban allá en Fray Bartolomé de las Casas que yo iba en camino. O que alguien se adelantó y les fue a decir de que iba a haber el problema que había suscitado. Yo no sé quién pasó el chisme, pero cuando yo llegué, ya todos estaban ya preparados para el merengue que se iba a armar. Entonces vi el expediente, uno y el otro. Entonces les dije, ¿quién es fulano de tal? Yo, me dijo. Bueno, ¿quién es fulano de tal? Yo. Y fulano de tal, me conté con 3 de ellos. Bueno. Vénganse jóvenes, le dije, nos vamos a ir aquí a la oficina del jefe. ¿Está bien? Bueno, aquí les dije, vengo por lo siguiente, pero de una vez les comento. Yo llegué con la policía de ahí del lugar. Se quedaron afuera. Pero yo no les dije que llevaba la policía. No. Entonces les dije, miren, les dije, ¿cómo es posible, le dije, que usted le dé el trámite, le dije, a esta titulación, le dije, a este título de propiedad, le dije, a nombre de este señor, le dije. Teniendo pleno conocimiento, le dije que con anterioridad estaba ya el propietario. El propietario, él presentó la denuncia, le dije, y él jamás ha vendido. ¿Y por qué aparece a nombre de él? Y se da el desahucio, le dije, de esta persona por orden de juez, le dije. Entonces aquí le dije, tenemos un problema de carácter jurídico, le dije. No es administrativo. Administrativo fue todo el trámite mal que hicieron, le dije, pero aquí hay un delito. Hay falsedad ideológica, falsedad material y hay una gran expropiación, le dije, a estos pobres campesinos. Por lo tanto, le dije, se les va a consignar, le dije, aquí al centro de detención mientras se arregla la situación esta, le dije. Bueno, entró la policía, los enchachó y se los llevó presos. Miren, jóvenes, ¿qué sucedió? No sé. Porque a mí me notifican mi destitución, entonces vengo yo, inicio las acciones de carácter administrativa. Yo dije, fíjense pues, yo dije, irme al Ministerio de Trabajo es ir a perder el tiempo. Como son de los mismos, no le van a dar trámite, dije.
Mejor me voy de una vez, dije, antes de que se agote la vía administrativa de los 30 días a un juzgado de lo laboral para mi reinstalación en las mismas condiciones. Bueno, entonces, fíjense pues, entonces viene la situación que una semana antes yo estuve en unas capacitaciones de derecho laboral, cuando se dan destituciones, cuando se dan las reinstalaciones, cuando se dan los problemas. Y yo me encontraba en esa situación. Entonces vengo y le dije al conferencista, que era un juez muy bueno, muy capacitado. Entonces le digo, vea, licenciado, le dije, el caso hipotético, le dije, se presenta en esta forma. Y yo les planteé el caso exacto. Mire, me dijo, ahí me dijo, no es necesario agotar la vía administrativa, me dice. ¿Para qué se va a ir al Ministerio de Trabajo? Me dice, a perder un mes. Mejor irse directamente al juzgado laboral y ahí se presentan los motivos por los cuales se presenta la reinstalación, se presentan los salarios caídos, etcétera, etcétera, y se reinstala inmediatamente al trabajador, me dijo. Gracias, licenciado, dije. La hice. Y cuando me doy cuenta, jóvenes, en ese juzgado llevaban mi causa. Imagínense ustedes qué suerte la mía. En eso llego al juzgado a ver mi proceso y se robaron el expediente. La oficina jurídica donde yo iba a ver mis casos y a trabajar me decía siempre Marco Quiñones, el licenciado, vos anda a ver tu caso. Anda a ver tu caso al tribunal. Anda, vos, José Luis, hombre, anda a ver tu caso, vos ya llevas 2 años, si no vas a ver esa cuestión, hombre. Ya van 3 años, anda a ver el caso. Bueno, fui a ver el caso cuando hablé con el juez en la conferencia. Entonces, yo que llego a ver el caso, se robaron mi expediente, jóvenes. Se lo robaron a saber cuánto dieron por él. Por eso, siempre hay que dejar fotocopia. Y yo tenía fotocopia de todito, completo y de recibido, y lo que hice fue hacerme con que no sabía nada, porque cuando yo hablé con el oficial de trámite del juzgado me dijo, licenciado, me dijo, fíjese que yo creo que se robaron el expediente, porque ahí antes se robaban los expedientes y pagaban, o bien arrancaban las pruebas. En otros casos, habían unos que se comían las pruebas, agarraban, arrancaban la hoja y se la comían. Ustedes todavía son modernos. Anteriormente, cuando estábamos en el sistema picapiedra, olvídense. Entonces me dijo, fíjense que el expediente no aparece. Bueno, le dije, entonces voy a ver qué hago. Arreglé mi expediente y lo amplié con otros aspectos más. Y lo presenté y me lo recibieron sellado y todo. Y pedí audiencia de hablar con el juez. El juez, al darse cuenta que era un colega que le estaba solicitando, que con mucho gusto digo que pasé adelante. ¿Qué tal, le dije, ¿cómo está? ¿Me recuerda? Le dije, acabo de que sí, me dijo, si usted era que interrogaba, me dijo, y planteó que el caso hipotético. Ese caso, licenciado, le dije, es mío, le dije. No me diga, me dijo, si se sorprendió, es mío, le dije. ¿Y sabe qué es lo peor? Le dije. Se robaron el expediente original de su juzgado, le dije. Y eso me dijo, no aparece. Pero mire, le dije, no armemos problema, porque yo ya presenté, le dije, fotocopia, y para el efecto le dije que no se sospechara, metía ampliación. Excelente, me dijo, excelente. Hijo de la gran diabla, usted me dijo, mire, me dijo, yo no pido el expediente, me dijo, porque se van a dar cuenta que usted me dijo, me vino a hablar y yo estoy pidiendo el expediente. Pero usted tiene todo el poder, le dije, de pedir un expediente del cual hay cierta inconformidad, le dije. Bueno, me dijo, yo quiero ver, por lo menos quiero ver, me dijo, lo que presentó. Y le pasé el expediente como de unos 300 folios. Y lo vio. María Santísima, usted me dijo. Mire, me dijo, aquí procede, me dijo, el procedimiento de destitución del encargado, el oficial de esto, me dijo, a saber cuánto le dieron. Licenciado, le dije,
Me va a disculpar, pero yo no sé absolutamente de eso. Lo que sé que se huevearon, le dije, me picaron mi expediente, le dije, y yo le estoy presentando aquí, le dije, la ampliación, le dije, y fotocopia de completo el expediente. Lo voy a analizar, me dijo, y le voy a resolver. Bueno, licenciado, le dije, se lo agradezco mucho. ¿Para cuándo? 15 días, me dijo, licenciado. Bien, jóvenes, eran 3 años. 3 años de no recibir salario. ¿Pero qué sucedió? Miren, pues, yo los demandé. Yo los demandé en primer lugar porque gracias a Dios yo tenía y tengo solvencia económica y podía aguantar un proceso de 1, 2, 3, 4 años. Yo los demandé en virtud que me estaban ofreciendo pagarme mis prestaciones al día siguiente. Yo no quería prestaciones ni quería dinero. Yo quería y no me querían reinstalar. Entonces, y como nos pusimos en pugna, ellos y yo, como consecuencia, no me reinstalaron y me vi obligado a demandarlos. Y los demandé porque tenía capacidad económica de poderme mantener y sostenerme 3, 4, 5 años. Porque para eso hay que tener pisto. Porque está uno sin devengar nada. Entonces, me estaba manteniendo a través de lo que yo ganara en la universidad, de mis cátedras, ahí como catedrático y toda la cuestión. A los 15 días, yo llego al juzgado, jóvenes, ahí sí que suerte. Me junto con el notificador que era hermano del ministro de Salud Pública. Gente honesta y gente decentísima, que a mí me dio hasta pena al hacerle la estrategia de cómo notificar. Pero como era mi amigo, bueno, nos fuimos, le dije, mira vos, le dije, porque él fumaba. Bueno, se puso a fumar, mira vos, le dije. Mira, me dijo, ya tengo la notificación, me dijo, para hacerla. ¿Cuándo vamos? Me dijo. Mira, le dije, vamos a ir día viernes, le dije. ¿Sabes por qué? Le dije, porque los días viernes se ponen a jugar naipe y se ponen a chupar. Entonces le dije, a mediodía vos notificás, yo sé que te van a recibir de notificado, de sellado y todo, y van a agarrar la notificación y se la van a meter en la gaveta al director, le dije. Y el director eso lo va a ver hasta el lunes. Y como eso se tiene que impugnar dentro de las 24 horas, le dije, prepárate de una vez, le dije, mi toma de posesión. ¡Hala! Está bueno, me dijo, no hay ningún problema. Miren, jóvenes, viene mi amigo el notificador, va a notificar a las 12 del día, los encuentra almorzando, chupando y otros jugando naipe, le sellan, le firman y todo. Él se sale y me dice, vos, me dijo, aquí está tu notificación y te preparas para el lunes para venir a tomar posesión, me dijo. De acuerdo, le dije. ¿Y qué? Yo voy a hablar con el juez ahorita para preparar todo. De acuerdo, le dije, no hay ningún problema. Bueno, miren, jóvenes. El día lunes yo llego con 3 abogados, Marco Antonio Quiñones y otros 2 abogados, de los que me motivaban, anda, ve tu caso, hace esto, hace lo otro. El día lunes, vean, ¿aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, licenciado. licenciado, se le escucha. ¿Aló? Es que, pero no se mira el documento. Se ve. ¿Se mira? Sí, licenciado. Sí, Sí, se mira el licenciado. documento. Mira, se mira. licenciado. Sí se mira el documento. Pero yo no miro nada. Bueno, les voy a seguir explicando a ver si puedo recuperar esto. Miren, llego, pero sí ustedes me están viendo. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Permítanme, jóvenes, quiero ver si recupero esto. Ahí está. Es que hay algo
hay algo que me están chanfleando mi cátedra. Pero me escuchan ahorita, ¿no? Ahorita sí, Lick. Sí, licenciado, se le escucha. Sí, Lick, se le escucha. Sí, Sí le escuchamos. Bueno, miren, jóvenes, ese día, llego con 3 abogados y se da la gran sorpresa que ellos no tenían la notificación. Es decir, que tenían la notificación, pero no la habían visto. Y tenían 24 horas para que realmente ellos se pronunciaran. De lo contrario, pues, caso omiso, tácitamente, me tenían que reinstalar. Entonces yo llego con 3 abogados y platiqué con el vicepresidente. Y el presidente les dije que venía a mi reinstalación y que me pagaran mis salarios caídos. Los salarios no devengados durante 3 años, 4 años. Se miraban las caras todos, señores, que no sabían qué hacer. Absolutamente no sabían qué hacer. Porque cuando leyeron la notificación y de una vez llevábamos el documento de la toma de posesión, se sorprendieron. Ahí estamos. Entonces, me escuchan y miran el documento. Sí, licenciado. Sí, Lick. Sí, licenciado. Bueno, bien, jóvenes. Entonces, yo no sé qué pasó. Como que alguien quería ahí meterse o interrumpir, no sé qué pasa. Miren, jóvenes, entonces hablé con ellos así muy tranquilamente, pero por dentro yo feliz. Miren, les dije, yo sé que ustedes no me quieren tener aquí. Definitivamente no me quieren tener acá. Es que yo creo que alguien se mete y me borra. Me quita mi documento, alguien se mete. Bueno, ustedes no me quieren tener acá, les dije, y como consecuencia yo les voy a hacer un pequeño planteamiento. Dejemos de polemizar, dejemos ya de cuestiones políticas, sino que realmente démosle solución al problema técnica, jurídicamente y como profesionales. Ustedes me van a reinstalar. Y una vez que ustedes me han reinstalado, yo traigo mi renuncia, pero ustedes me tienen mi cheque de los salarios no devengados y mis prestaciones y todas las de ley. Entonces se reunieron y como a la media hora salieron como a la hora y me dijeron de que estaba bien. A las 5 de la tarde yo llegué al INTA y me recibieron en el 5º, 6º nivel, en donde me estaban esperando jóvenes con mi cheque. INTA, les dije, te odiaba, pero ahora te amo, le dije. Me dieron mi cheque y yo les presenté mi renuncia, jóvenes, les gané el caso. Son situaciones que no tenemos que dejarnos, principalmente si somos abogados. Yo no sé si fue a ustedes a quienes les comenté el caso de los 3 policías que me querían estafar cuando veníamos subiendo aquí por el Atlántico. Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Mire, me opuse y a la fecha ni me han notificado porque sabían que si ellos me notificaban, yo contrademandaba y les llevaba mi camioneta y les ganaba el caso. Ya pasó mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses y no hicieron absolutamente nada. Entonces, para ello hay que tener un poco de carácter, un poco de no dejarse, no pelear, sino que así, muy tranquilamente decirles, miren, señores, realmente pues, pasa esto y lo otro, y se le dan las salidas. Yo les comento esto porque son situaciones de las cuales
que han pasado. Así es que créanme honestamente que esta cuestión no solamente es de cosas bonitas, pero sí gradúense. Gradúense porque realmente es un acto individual, es un acto muy, muy honorífico que ustedes jamás lo van a olvidar. Entonces, vamos a terminar. Vamos a terminar con... Esto fue lo que vimos. Entonces, vamos a terminar. La ley de expropiación la vimos. Lick se había quedado por el inciso C, en lo de arriba. Creo que se pasó. Las zonas de desarrollo agrario sí la vimos. El patrimonio también. Pérdida de los derechos también. Arrendamientos también lo vimos. Los arrendamientos no se debe pasar del 6%. Las reservas de la nación son aquellas que alquila el Estado por medio de las oficinas de OCREC. ¿Recuerdan? Los terrenos baldíos, pues son los que el Estado recupera y que se los alquila, se los arrenda a los campesinos. Y la prescripción, pues hablábamos que la prescripción se pierde cuando no se puede impugnar cuando han pasado ya 5 años. ¿Quieren que miremos esto? No lo hemos visto. Bien, Lick, ya lo habíamos visto. Ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver hoy, ¿y la ley de expropiación? ¿Por dónde nos quedamos? Aquí. Sí, creo que en la ley de expropiación nos quedamos. Bueno, nos quedan todavía, y como es la última clase, démosle. Miren pues, ¿qué es lo que esto lo vimos en la última clase. No les voy a leer ni a argumentarles a la exposición de motivos porque yo sé que ya están cansados. También yo estoy cansadísimo. Miren, el artículo 40 de la Constitución Política se refiere a la expropiación. Miren pues, dice, en casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobado. Bueno, la expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. Esto no lo habíamos visto, jóvenes. ¿Ah, no? Eso no lo habíamos visto. No, Lick. Bueno, la indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Oigan bien, solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. Bueno, pon atención. No confundirme con titulación supletoria. Oigan bien, la forma de pago de la indemnización por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso el término para ser efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. También son 10 años para poder realizarse el trámite de la titulación supletoria, que lo vamos a ver adelante. Bueno, ¿qué dice? Aquí hay una exposición de motivos que habla la Corte de Constitucionalidad y se refiere específicamente cuando se habla de la necesidad colectiva de beneficio social y dice, nuestro ordenamiento jurídico no hace una enumeración
casuística de lo que significa utilidad colectiva, beneficio social o interés público. La ley de expropiación se limita a establecer en su artículo primero que se entiende por utilidad o necesidad pública o interés social. Para los efectos de esta ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva. Entonces, si nosotros miramos el artículo número 1 de la ley de expropiación, pongan atención porque por aquí puede venir el examen. Vienen preguntas. La ley de expropiación en su artículo 1, hay algo que se refiere, miren, como generalidades. Dice, el derecho a la propiedad, como hablábamos anteriormente, cuando hablábamos del derecho de posesión de los bienes inmuebles, cuando hablábamos del derecho agrario, el derecho a la propiedad no es absoluto o es perpetuo. ¿Por qué no es absoluto? Porque puede darse la expropiación. Entonces, una persona puede ser privada de sus bienes por causa de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobados y previa una justa indemnización. Estamos entonces, jóvenes, ante la figura de la expropiación. Etimológicamente, la palabra expropiación es fuera y propio. Quiere decir privación de la propiedad. Bueno, lo que nos interesa es el artículo, porque es posible que yo les pueda poner a ustedes. Es una institución que se da por medio de una utilidad o necesidad pública, social, que establecida por la ley o por la Constitución. Entonces, fundamento legal, ustedes vienen y se refieren que les estoy hablando de la expropiación. Y ustedes saben que la expropiación existe en la ley y está regulado constitucionalmente en el artículo 40. Entonces, no tienen por qué perderse. Entonces, artículo 1. Se entiende por utilidad o necesidad pública o interés social para los efectos de esta ley. Todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o de orden espiritual. El artículo 5 dice, fíjense pues, por causa de utilidad, dice, o necesidad pública o por interés social, pueden ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no en el comercio. Y luego nos habla el artículo 10. La indemnización debe comprender la satisfacción al propietario, al valor del bien y todos los daños, desmerecimientos y erogaciones que sean consecuencia de la expropiación, incluyendo ante cualquier atraso el pago de intereses que empezarán a computar desde la fecha de expropiación o pérdida y hasta la fecha de efectuar pago de la indemnización. Para los efectos del pago de intereses que contempla este artículo, dicho interés será igual al promedio de las tasas de interés publicadas de los bancos del día anterior a la fecha de su fijación. Pongan atención, anteriormente yo les mencionaba, no les leí el artículo, pero sí les expliqué. Cuando hablábamos de los arrendamientos. Yo quiero que lean este artículo, porque aquí habla de los porcentajes y el tanto por ciento que se dan en arrendamientos cuando estamos hablando de los aspectos relacionados con el decreto 1551. Yo ya se los mencioné de cuánto es el arrendamiento. Pero aquí nos estamos refiriendo específicamente, regresemos, eso entre comillas o paréntesis. Regresemos entonces aquí a las expropiaciones, cómo y cuándo se deben de hacer y en qué tiempo. Y luego dice el artículo 11, la indemnización debe fijarse en dinero, a no ser que el expropiante y expropiado
convengan en otra forma de pago. Luego siguen otros artículos, pero yo sin embargo les estoy mencionando ciertos artículos de los cuales puede venir el examen. Sigamos. Se nos alargó esto. La ley de los parcelamientos urbanos es el decreto número 1427 y cuando hablamos de parcelamientos, jóvenes, estamos hablando de parcelas, estamos hablando de la ley de divisiones de tierras, de aspectos de tierras urbanas. Ley de parcelas, ley de parcelamientos. Entonces, el día del examen les va a venir ahí. Es la institución que tiene por objeto la división de los terrenos o fincas o de los bienes. Nos estamos refiriendo a la ley de parcelamientos urbanos. ¿Qué nos dice entonces el artículo 1? Miren, pues, el artículo 1 de los parcelamientos urbanos dice: parcelamiento urbano es la división de una o varias fincas con el fin de formar otras de áreas menores. Tal operación debe ajustarse a las leyes y reglamentos urbanistas o bien de urbanismo y los planos reguladores que cada municipalidad ponga en vigor de conformidad con la autonomía de su régimen. ¿Qué dice el artículo 2? Toda persona individual o colectiva que directamente se dedique con ánimo de lucro a efectuar operaciones de las conceptuadas en el artículo anterior queda obligada a registrarse en la municipalidad a cuya jurisdicción corresponde el inmueble que se va a parcelar. Yo creo que mencionamos el artículo, y el artículo 3 dice: las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social, siendo nulo ipso iure los contratos que en todo o en parte disminuyen o tergiversen o restrinjan la misma. Entonces, jóvenes, se alargó la plática. Espero que con estas anécdotas y esas argumentaciones que hemos planteado se vaya formando conciencia social para el futuro, pues futuros profesionales del derecho. Si hay alguna pregunta, jóvenes, estamos a la orden. Si no, nos miramos el próximo viernes. El próximo viernes vamos a trabajar. Quiero ver algo. Vamos a trabajar sobre aquí está ordenando el cronograma. Vamos a trabajar sobre las leyes de áreas protegidas. Vamos a ver la ley forestal y la ley de fondo de tierras. Si nos da tiempo, nos da Fontierra, con Tierra, Protierra y la Secretaría de Asuntos Agrarios. Nos quedan entonces prácticamente la clase del viernes 30, la clase del lunes y del viernes 7. Si terminamos antes, así como llevamos esto, el día viernes 7, es posible que vamos a tener un laboratorio para que ustedes estén más o menos un poco relacionados con la cátedra para el día del examen, que es el día lunes 10 de octubre. Para los jóvenes, de una vez les digo que la segunda retrasada de pueblos indígenas es el día de viernes. ¿Viernes qué es? Creo que es viernes 8. Sí, el viernes 8 de octubre a las 5 de la tarde. ¿Hay alguna pregunta? Licenciado, solo, no sobre el tema, solo quería preguntarle si había averiguado sobre lo de mi examen, que habíamos quedado, ya no se comunicaron conmigo, ya estuve mandando mensajes al auxiliar, pero ya no me contesta, ¿verdad? Fíjate que te voy a jalar las orejas.
Ya viste ya te vistes en internet. ¿Ya estás Eh, corregido? ¿Ya te viste o no? no, Lick, Entonces primero tienes que mirar. Yo te dije que te lo iba a corregir, entonces hubieras visto y miras, a mí el que me corrigió, no estuviéramos en lo que me estás preguntando, ya está corregido. Pero te voy a evitar que estés ahí peleando o viendo. Voy a ver si tengo tu nota aquí. Pero sí, ya está corregido. Primero hay que ver para pelear, para poder hacer consultas y cualquier cuestión. ok. Permíteme, ¿esta qué sección es? Sección B, Lick. Sección B, ¿verdad? Sección B. Feliz noche, Lick. Permíteme, vamos a salir de esto. Derecho de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. Este es derecho agrario. Así es. Sí, esta es sección B. Mira, ¿tu número de carnet cuál es? 2020-111-23. Permíteme. 2020. Permíteme. 2020. Vamos a ver, 2020. ¿2020 qué? 111-23. 2020, 111, 22. No está mi nota, compañera Rocío. Ya había revisado y no está mi nota. En alumnos faltantes no está. Fíjate que yo, vamos a ver, derecho agrario, sección E, sección E, sección E. Probablemente, Lick, me esté confundiendo con el otro compañero que también tuvo el mismo problema, pero él sí se lo resolvió y conmigo se quedó que se iba a comunicar conmigo. Sección B. 220. 220. Fíjate que yo recuerdo que te lo arreglé. Vamos a ver. ¿Qué? 220, 11 meses. 123. 2020-111-23. Fíjate que no me vas a creer, pero yo recuerdo que te lo arreglé. Vamos a ver, permitir el derecho agrario. Vamos a ver. Porque fíjate que yo tengo aquí, vamos a ver, aquí estás. Denis René Alexander Carrillo. Exactamente, Lick. Tenés 21. Ah, ok. Aquí sí, aquí te tengo. Gerardo Ovisa Hernández también tiene 21. Bueno. Ah, ok. Muchísimas gracias, Lick, y disculpe las molestias. No, tenés razón, sí. No, yo ahí te localicé, dijo. Yo sabía que te había resuelto el problema, pero decía, aquí estás, Denis René Alexander Carrillo López, carnet 22011123, sección B, tenés 21/30. Ok, Ahí son. perfecto. Sí, hay otro joven que estaba pidiendo la palabra, me decía.
Muchísimas gracias, Lick. Que pase feliz noche. Ok, igualmente, gracias.